Muy buenas tardes. Agradecemos silenciar los equipos de comunicación. Saludamos al venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, muy respetable hermano Mario Pera, al secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, muy respetable hermano Rubens Ricardo Franz, a los venerables grandes maestros de potencias confederadas, a los hermanos grandes secretarios, queridos hermanos todos. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay, conjuntamente con la Confederación Masónica Interamericana desde la Sexta Zona, realiza este conversatorio como videoconferencia de formato híbrido sobre la libertad de expresión de pensamiento con hermanos masones jóvenes con la idea de fortalecer el valor de la libre expresión del pensamiento. A continuación, son las palabras de apertura del gran secretario de Acción Masónica, el respetable hermano Jorge Gavito Mira. Venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, muy respetable hermano Mario Pera, secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, muy respetable hermano Rubens Ricardo Franz, venerables grandes maestros de potencias confederadas, hermanos grandes secretarios, presidente del Tribunal Masónico, adjuntos a las grandes secretarías, queridos hermanos todos. La libertad es para el masón el mayor triunfo alcanzado por el hombre en su constante evolución. En la masonería esta libertad es libertad de espíritu, de corazón y de inteligencia, de pensamiento, de palabra y de acción. Como objetivo, la Confederación Masónica Interamericana se propone identificar y difundir permanentemente las buenas prácticas de laicidad y libertad de expresión. En esta oportunidad optamos por la modalidad de conversatorio como videoconferencia con un formato híbrido que permite la comunicación con todas las grandes potencias que componen la Confederación. El compromiso es transmitir generacionalmente, repito, generación tras generación, la tarea de reforzar, fortalecer y ser fieles custodias de la libertad de expresión de pensamiento, actuando proactivamente en la sociedad, acorde a valores, ideales, principios y postulados desarrollados por nuestras grandes potencias confederadas. Debemos hacer una apreciación. Con relación a la libertad de pensamiento, cabe considerar dos conceptos que se relacionan pese a ser diferentes. Por un lado, está la libertad de pensamiento propiamente dicha o libertad de conciencia, es decir, la libertad para formar opiniones o creencias. Por otro, la posibilidad de expresar esas ideas sin sufrir consecuencias por el hecho de manifestarlas. Debemos diferenciar libertad de pensamiento y libertad de expresión del pensamiento, ya que no son sinónimos y no necesariamente se contiene la una a la otra. Ambas son libertades fundamentales, aunque el ámbito de su aplicación es sustancialmente diferente. La libertad de pensamiento y de conciencia se ejerce en nuestro interior, en tanto el ejercicio de la libertad de expresión tiene lugar hacia el exterior en nuestros diferentes ámbitos de participación cotidiana. Mientras que la expresión de pensamiento debe ser regulada por razones de interés general para no lesionar derechos de otras personas, la libertad de conciencia, en cambio, no requiere regulación alguna. Así, seremos capaces de elaborar libremente el pensamiento, pero estar privados totalmente de expresarlo. En sentido contrario, es posible carecer totalmente de libertad de pensamiento al haber sometido nuestra conciencia al dogma, y sin embargo, ser absolutamente libre de expresarlo. La libertad de expresión de pensamiento es un derecho fundamental al que nunca debemos resignar su defensa. Las dos libertades están reconocidas bajo la forma de derechos fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos que la Organización de Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1948. El 20 de septiembre se cumplirá otro aniversario del episodio conocido como la brecha de Porta Pía. En nuestro país, por acción de hermanos legisladores, se presentó y trató un proyecto de ley que declaraba al 20 de septiembre Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento.
La iniciativa, que contó con sus detractores, generó una discusión que abarcó varios años, desde 1997 al 2004, año en que finalmente se aprobó la Ley número 17.778, de fecha 11 de mayo, en la que en un artículo único se declara Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento al 20 de septiembre de cada año, marcando así nuestro ADN y obviamente un legado. En consonancia con esa nueva ley, la Masonería del Uruguay instituyó el Premio Libertad de Expresión de Pensamiento a ser entregado en acto público a personalidades o instituciones por su contribución en ese sentido. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay, conjuntamente con la Federación Masónica Interamericana desde la Sexta Zona, realiza este conversatorio como videoconferencia, como dijimos, de formato híbrido, sobre la libertad de expresión de pensamiento con hermanos, masones jóvenes en edad biológica y masones jóvenes en edad masónica. En la masonería y como ADN de nuestro país, con el firme propósito que se transmita generacionalmente. De esa forma reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión de pensamiento, entre otros principios que sustentan nuestra fraternidad. A modo de conclusión, queridos hermanos, la libertad de pensamiento y de expresión es uno de los más preciados dones que poseemos. En nuestras manos está no solo conservarlo, sino también cultivarlo y proyectarlo hacia el mundo para que las futuras generaciones gocen de este derecho sagrado. A continuación, presentaremos a los integrantes del panel que realizarán las diferentes disertaciones. El primer disertante es el respetable hermano Ricardo Morales, hermano aprendiz. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Acción Política y Fortalecimiento Institucional. Fue asesor jurídico del Ministerio del Interior. A continuación, hará uso de la palabra el respetable hermano Darío Irazoqui, hermano maestro, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Se desempeña como abogado en el Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Migración, máster profesional de analista criminal y criminología aplicada. Luego hará uso de la palabra el respetable hermano Bruno Fernández, hermano maestro, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es vicepresidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, organismo especializado en nuestro país de la regulación y control de las actividades en materia de telecomunicaciones y la administración, control y defensa del espectro radioeléctrico nacional. Luego hará uso de la palabra el respetable hermano Pablo Cuneo, hermano maestro, doctor de Derecho y Ciencias Sociales, máster en Derecho de la Empresa. Finalmente, el respetable hermano Edison Casulo, hermano compañero, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, posgraduado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Fue coordinador de la asesoría jurídica del Ministerio del Interior. Finalizando el uso de la palabra, hará uso de la misma el secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, muy respetable hermano Rubens Ricardo Franz, y las palabras de cierre estarán a cargo del venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, muy respetable hermano Mario Pera. Buenas tardes, autoridades masónicas presentes, estimados hermanos que nos acompañan con su presencia física y también los que lo hacen en forma virtual. En primer lugar, queremos saludar a la Confederación Masónica Interamericana, en la persona del querido hermano Rubens Ricardo Franz, quien nos acompaña hoy. Para este pequeño país de tradición laica y que levanta con orgullo la bandera de la libertad de expresión del pensamiento, es un grandísimo honor que esta entidad, que nuclea a casi 500 000 de hermanos, nos haya elegido para proponer y organizar este conversatorio. Asimismo, hablo en nombre de los hermanos que estamos en esta mesa para agradecer de igual forma a la gran maestría de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay por habernos brindado esta oportunidad y habernos propuesto este desafío.
Desafío porque no pretendemos hacer un estudio conceptual sobre la libertad de expresión de pensamiento, porque sabemos que hay hermanos con mucho más crédito para hablar sobre este tema, sino que hoy queremos proponerles reflexionar con un enfoque histórico, legal y masónico sobre la actualidad y sobre los desafíos que afronta la libertad de expresión. Su defensa no es un tema nuevo. Hace casi 2500 años, ante el ofrecimiento de ser absuelto de sus cargos si cesaba en sus enseñanzas, Sócrates no dudó ni un segundo. Si vosotros me absolvierais con la condición de que no dijera más lo que pienso, les diría, agradezco vuestro interés y os aprecio, atenienses, pero prefiero obedecer antes al Dios que a vosotros. Prefirió beber la cicuta antes que el establishment ateniense acallara su constante búsqueda de la sabiduría. En algunos países nos resulta relativamente cómodo hablar sobre la libertad de expresión, porque gozamos en mayor medida de ella, pero no por ello podemos descuidarla. Parafraseando Foucault, podemos decir que la libertad se ejerce, y si no la ejercemos, la podemos perder. Al estar siempre influenciada por la naturaleza humana, la libertad de expresión no dejará de ser nunca un tema de actualidad y nunca estará conquistada por completo. Digo esto porque es un sentimiento muy humano la lucha por ejercer la libertad y buscar la verdad. Pero también es muy humano el sentimiento que por miedo o por interés amordaza y restringe la libertad de expresión. Contra ese obstáculo permanente ha batallado la libertad de expresión a lo largo de los siglos. La primera pregunta que me surge y que esperamos podamos responder es si la comunicación libre de ideas y opiniones sirve realmente para liberar al ser humano. ¿Habría que permitir a todo el mundo expresar lo que quiera y de la forma que quiera? O si por el contrario, ese derecho necesita fuerzas que lo controlen para garantizar que todos podamos ejercerlo. ¿Esa fuerza que controla es siempre reaccionaria per se, como quienes juzgaron a Sócrates? ¿O algunas veces actúa guiada por la razón? A pesar que las libertades de opinión y de expresión figuran en la Carta Internacional de Derechos Humanos, y en Uruguay lo tenemos en la Constitución y en varias leyes, la misma es un derecho que al día de hoy no ha podido ser conquistado por toda la humanidad por igual. Personas que se cuentan por miles de millones viven bajo regímenes que no están dispuestos a tolerar la libertad de expresión. Por tanto, es oportuno cuestionarnos algunos aspectos referidos a cómo ejercemos ese derecho y si en definitiva somos más o menos libres. En los tiempos que corren, nadie duda que la información es poder y el canal por excelencia es la Internet. De la mano de la libertad de expresión va la de informarnos. Ambas son una herramienta en nuestras manos. Aunque no es nuevo, muchos países intentan por todos los medios minimizar el espíritu crítico de los hombres, clausurando el acceso a Internet, y otros desarrollando sistemas que permiten controlar el acceso a la información digital. En la mayoría de Occidente, nadie pone en entredicho que cualquier persona puede manifestarse libremente e informarse por distintos medios, y especialmente en las redes sociales. Volvamos por un momento a Sócrates. Si el padre de la filosofía postulaba que la libertad de expresión debía basarse en la búsqueda de la sabiduría y la moral, no simplemente en la libertad por sí misma, y que la ignorancia era la fuente de la esclavitud, entonces, ¿podemos considerar todas las manifestaciones como liberadoras para el ser humano? Agredir y menospreciar a quien no piensa igual, ¿puede considerarse libertad de expresión? ¿Soy más libre cuando digo cualquier cosa y de cualquier manera? La libertad de expresión ha mutado tanto en este tiempo que actualmente hay personas que ejercen la misma, publicando en Internet, por ejemplo, su escepticismo sobre la esfericidad de la Tierra. Sin embargo, respecto a la confrontación de ideas, Stuart Mill y Chomsky abogan por una libertad amplia. El primero decía que si no se hubiera permitido poner en duda la filosofía de Newton, la especie humana no estaría tan segura de su certeza como lo está. Y Chomsky, por su parte, argumenta que incluso las ideas más repulsivas deben ser permitidas para ser debatidas y criticadas, ya que esta es la mejor forma de combatirlas y no a través de la censura. Ese tipo de manifestaciones, mero ejercicio de la libertad de expresión, ¿apuntan al progreso humano
o qué finalidad persiguen? Actualmente existen otros discursos más peligrosos. Asistimos con gran preocupación a la proliferación de discursos negacionistas de la ciencia, manifestaciones de odio en las redes, generalmente escudados tras el anonimato que ellas brindan, y otros tantos grupos que juegan con la realidad y la posverdad. Gran mayoría de ellos cargados de dogmas y de oscurantismo. No olvidemos de la interrogante propuesta. ¿Todas las manifestaciones de la libertad son liberadoras para el ser humano? Decía el profesor Héctor Balsas, en este mismo recinto, al conmemorarse el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, que todas las variedades de la posverdad juegan con la incertidumbre contemporánea, con ese carácter líquido en el que la verdad no está en ninguna parte y puede estar en cualquiera. Como sociedad, a menudo debemos replantearnos si debemos actuar como Sócrates, cuestionando el orden social y los valores imperantes, o si en cambio debemos controlar esos discursos que pueden resultar peligrosos o dañinos, como lo hizo su jurado. En nosotros está que la libertad siga siendo fuerza creadora de progreso para el hombre. Los gobiernos, como garantes de la libertad de expresión del pensamiento, también tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan el odio e inciten a la violencia. El problema surge cuando vemos regímenes que, invocando la lucha contra el terrorismo o la defensa de la seguridad nacional, abusan de su autoridad, silencian la disidencia pacífica y criminalizan la libertad de expresión. Por último, no podemos soslayar el anonimato que brindan las redes sociales. A simple vista, parecería que ello brinda cierta libertad, pero ¿ello es así? ¿Escudarse bajo un seudónimo implica que se es más libre? Respecto a cómo ejercemos la libertad de expresión, en ocasión de la entrega del Premio Libertad de Expresión del Pensamiento del año 2023, el gran maestro decía una cosa muy elocuente, que una herramienta en sí misma no es la que posee bondades o defectos. Somos los seres humanos los que decidimos si su utilización será positiva o negativa. Después de esta introducción, los invito a hacer un recorrido histórico de la mano del querido hermano Darío.